Muy jóvenes, estamos grabando nuestra sesión pública, estamos en la materia de introducción en la economía y hoy vamos a ver un tema realmente importantísimo en el campo de las ciencias económicas, como también en el campo de las finanzas. Manejar esto es altamente crucial y es altamente estratégico para cualquier tipo de organización, ¿no? Hoy vamos a hablar de las elasticidades. Vamos a hablar primero de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad? ¿No? Antes que lean el concepto que acá está explicado, la elasticidad en términos sencillos, a nivel macro, elasticidad nos muestra cuán sensibles somos ante el cambio de alguna variable. Cuán sensibles somos ante el cambio de alguna variable. Si somos muy sensibles o no somos sensibles. O somos sensibles o no somos sensibles ante el cambio de una variable. En términos simples, ¿no? O sea, si hablamos de elasticidad, si quieren verlo en términos chistosos, por ejemplo, aquí lo tengo Arturo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver Arturo si es sensible o no a los contactos físicos. Entonces, Arturo, un compañero viene de atrás y lo golpea. Le da una palmada en la espalda, ¿no? Arturo puede reaccionar de dos maneras. Lo mira y le dice, modérate. Entonces, no es muy sensible Arturo ante los golpes, él es tranquilo. Pero si lo empujan y Arturo le responde con un golpe, entonces Arturo sí es sensible a los contactos físicos. ¿Me dejo entender? Es como decimos acá en Bolivia, de pocas pulgas, ¿no ves? ¿Se entiende? Sí, Hay que licenciado. como Arturo. Es solamente un ejemplo, Arturo, ¿no? Entonces, la electricidad a nivel general nos dice cuán sensibles somos ante el cambio de una determinada variable. Ahora vamos a ver la electricidad precio, la demanda, y para eso voy a solicitar que algún estudiante, por favor, me pueda leer el concepto. La elasticidad precio de la demanda es una medida carente de unidades de la sensibilidad de la cantidad de demanda de un bien respecto al cambio en su precio cuando todas las demás variables que fluyen en los planes de los compradores permanecen constantes. Sí, parece chino mandarín, ¿no ves? A ver. Ahorita voy a explicar, ¿ya? Vean, la elasticidad de la demanda, en términos sencillos, la elasticidad de la demanda se define como la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada cuando cambia porcentualmente el precio. Es decir, la elasticidad de la demanda me indica la variación porcentual de la cantidad demandada ante la variación porcentual del precio. Por ejemplo, si quieren un ejemplo, en cuanto a la forma de cálculo, ¿cómo se calcula la electricidad de la demanda? Voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Asumamos que la variación porcentual de la cantidad demandada de un determinado bien, la variación porcentual en el precio de un determinado bien, vamos a asumir que el precio de un bien se incrementa en 20%. Si el precio de un bien se incrementa en 20%, ¿qué pasa con la demanda? ¿Aumenta o disminuye, chicos? Disminuye. Disminuye. Ok, Disminuye. perfecto. Voy a asumir que va a disminuir en 40%. Es decir, si el precio del bien aumenta en 40%, la cantidad demandada disminuye en 40. Y lo que yo quiero calcular es la elasticidad de la demanda.
la elasticidad de la demanda sería igual, y entonces aplicamos la formulita que me dice que es igual a ¿qué? A la variación porcentual en la cantidad demandada, que es menos 40%, sobre la variación porcentual del precio, que es 20%. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Bien, Y dicen hacemos una consulta. Sí, haga la pregunta. Es que mi internet medio que se movió. ¿Qué fórmula es esa? ¿De qué? Esta fórmula, joven, es la fórmula que nos va a permitir calcular la elasticidad de la demanda. Ah, ya. Gracias. Perfecto, excelente. ¿Cuánto da la división, chicos? Menos 2. Menos 2. Bien, vamos por parte. Vean que el concepto dice, la elasticidad de precio de la demanda es una medida carente de unidades. Miren esta parte es importante. ¿Por qué dice carente de unidades? Porque desde el punto de vista matemático, cuando eliminamos, ¿no ve? Se van los porcientos, ¿no, chicos? Sí. Dicen, disculpe. Y esto ya, si no tiene unidades, generalmente lo interpretamos en veces. Se interpreta en veces. 2 veces. Sí, ¿tenía una consulta? ¿Por qué menos 2 dicen? O sea, ¿por qué el signo menos? Porque la variación porcentual de la cantidad demandada, niña, es negativo, ¿no? Ah, ya. Es mayor. Ujú. ¿Sí? Ya, Siempre está bien. lleva Gracias. el valor del mayor, creo que, Sí. ¿no, dice? No, no estamos haciendo una suma, no se olviden. Estamos haciendo aquí una operación matemática. No se olviden que el numerador es negativo, el denominador es positivo. Se usa regla de signo. Menos por más, Menos. menos. ¿Sí? ¿Les quedó claro ahora? Sí, Sí. licenciado. Gracias, Bien. Lisa. Ok. Gracias a ustedes por preguntar. Bien. Bien, chicos. El negativo, ¿a qué hace referencia? La electricidad de la demanda siempre va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque la demanda como curva, acuérdense de la curva de demanda, chicos. La curva de demanda tiene, chicos, pendiente negativa, o sea, tiene este comportamiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el negativo hace referencia a la pendiente de la demanda. Entonces, la electricidad, precio y la demanda siempre va a ser negativa. Pero en la literatura, la electricidad de la demanda siempre la expresamos en términos absolutos. ¿Cuál es el absoluto de menos 2? Mm. ¿A qué se refiere con absoluto, Lisa? Partamos por ahí. El valor absoluto de un número negativo es el mismo número, pero en positivo. Ah, ya. ¿Correcto? El absoluto Sí. de un número negativo es el mismo número, pero en positivo. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, licenciado. Ya. Si Perfecto. fuera positivo, ¿se convertiría en negativo? No, igual seguiría siendo positivo. Siempre tiene que salir negativo, dijo. A ver, les explico. El absoluto es siempre positivo. Correcto. El No, absoluto convierte. de un número positivo o negativo, de un número A, siempre va a ser el número A, pero en positivo. ¿Estamos? Claro, porque ahí hay el equilibrio ese. Entonces, Sí, licenciado. el absoluto de un número, tanto positivo como negativo, es un número positivo. ¿Estamos, chicos? Eso es matemática. Esto se ve en el tema de inecuaciones, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, la electricidad de la demanda se calcula de esta manera y se expresa siempre en términos absolutos. 2. Ahora, ¿pero qué indica la electricidad? Chicos, ¿puedo borrar la pizarra? Sí. Sí, Bien. licenciado. Bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo de lo que es la electricidad de la demanda. Por ejemplo, aquí tengo una situación que ustedes la pueden ver bien y observen. ¿Qué sucede? Estamos partiendo de una situación de equilibrio donde el precio era $20 por pizza y la cantidad demandada era 10 pizzas por hora. Es la situación de equilibrio base. ¿Estamos hasta ahí? ¿Correcto?
Sí, listen. Sí, Perfecto. licenciado. Sí, licenciado. Ahora, observen ustedes que la oferta aumentó, ¿no es cierto? Sí. La oferta se desplazó hacia la derecha, un aumento de la oferta, y tenemos nosotros un nuevo punto, ¿no es cierto? Sí. Listen. Sí, Correcto. sí. Por el desplazamiento. Perfecto. Entonces, vamos a ejemplificarlo esto de la siguiente manera. Estamos ante una situación A y estamos ante una situación B. ¿Correcto? Sí, licenciado. En la situación A, que es la situación base, teníamos un P sub 1 de 20 y tenemos una Q sub 1 de 10, ¿no es cierto? Y en la situación B tenemos un P sub 2 de ¿cuánto? De 5. De 5, muy bien. Y un Q sub 2 de De 3. 13. Apliquemos el concepto de la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, dice el concepto, es la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. ¿Estamos ahí con la lógica? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Vamos a encontrar la variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Y cómo hacemos eso? Facilingo, como ustedes son bachilleros en humanidades, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Bachiller, ¿cómo haríamos la variación? Sería, 10. a ver, variación en la cantidad. 13 menos 10. 13. Ajá. 13, 10 sobre 10 Es. por 100, ¿no? Sí. ¿Sí? 13 menos 10, porque la fórmula de variación porcentual es igual a ¿qué? Al dato del periodo T menos el dato del periodo anterior sobre el dato del periodo anterior. Así lo aprendieron ustedes, ¿no? Por 100. Esa es la manera de sacar una variación porcentual. El dato T menos el dato anterior sobre el dato anterior por 100. Ya. ¿Y cómo sacamos la variación porcentual del precio? De igual manera. 5 5 menos 20 menos 20 sobre 5 sobre 5 por 100. por 100. Para hacer el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto da, por favor, el caso primero? 7. 7%. 7. 7%, muy bien. En el caso porcentual no sería sobre 20. Sí, eso iba a decir yo igual porque el otro es sobre 10, digamos. Sí, tienen toda la razón. Gracias. Acá es sobre 20, que es el base, ¿no es cierto? Muy mal. Por favor, verifican si esto es 7% todos. Chicos. ¿Cuánto da cada abajito? Yo sé que es negativo. ¿Cuánto da? ¿Esto se lo puede sacar, licenciado, en la calculadora? Claro, 5 menos 20 sobre 20 y luego por 100. Usa fracciones en Sale 30, ingeniero. 30%, excelente, gracias. Licenciado sale 30. 30%. En la primera. No, en la primera, en la primera. En la primera Oh. sale 30, o sea, no es 7. Sí. Ok. 30. Ok, ahorita lo corregimos. Entonces acá es 30%. ¿Sí? ¿Y acá abajo? Enseguida.
75. Ya. Si nosotros reemplazamos esto en nuestra ecuación, la variación en la cantidad sería 30%. Y acá sería menos 75%. Entonces, ¿esto daría cuánto? ¿Menos cuánto sería la división? ¿Cuánto daría? ¿Menos 0, cuánto? Menos 0,4. Bien. Y esto lo expresamos en valores absolutos, ¿no? Que sería 0,4. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, Bien. licenciado. Cuando este numerito es menor que 1, cuando ese numerito es menor que 1, chicos, eso quiere decir que la demanda es inelástica. Inelástica. Cuando la elasticidad sea menor que 1, se dice que la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir inelástica? Que al consumidor no le importa mucho el precio. ¿Y por qué no le importa mucho el precio? Porque vean, chicos, que el precio, ¿cuánto varió? El precio se redujo ¿en cuánto? En un 75%, ¿no? Sí. Sí. ¿Y la cantidad en cuánto incrementó? ¿En tan solo 30%? Sí. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al consumidor no le importa mucho el cambio del precio, porque un cambio grande en el precio no ocasionó un cambio grande en la cantidad demandada. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que la demanda es inelástica, es decir, al consumidor no le importa mucho el precio. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, licen. Ahora, Licenciado. ¿por qué no le importa el precio? Mucho. Eso ahorita lo vamos a ver con algún ejemplo más que haga más adelante. ¿Puedo borrar, chicos, la pizarra? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Borramos la pizarra. Y por ejemplo, aquí tengo otra figura. Acá tengo otra figura. ¿Sí? Tengo otra figura donde pueden ver ustedes que igual existe un aumento de la oferta, ¿no es cierto? Igual existe un aumento de la oferta. A ver, hagamos el mismo análisis que hicimos antes. Hagamos el mismo análisis. Estamos en una situación A y pasamos a una situación B. Por favor, les pido que apaguen un micrófono que está haciendo ruido. Muy gentiles, gracias. Bien, entonces tenemos una situación A, donde tenemos un P1. ¿Cuánto vale P1, chicos? 20, muy bien. ¿Cuánto vale Q1? 10. 10. Y en el punto P, en el punto B, tenemos aquí que P2, ¿cuánto vale? 15. Q2, 17. 17. perfecto. Entonces, el concepto apliquemos. Primero, acuérdense de la fórmula. Elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. Veamos a ver. Variación porcentual primero en el precio. Sería 15 menos 20 sobre 20 por 100, ¿no, chicos? Y la variación porcentual en la cantidad sería igual a ¿qué? A 17 menos 10. Perfecto. 17 menos 10 Sobre 10. 10. Sobre 10. 10. ¿Cuánto da en cada caso? Mejor acá lo escribo. Variación porcentual en el precio, ¿cuánto sería? Variación porcentual en la cantidad, ¿cuánto sería? Menos 25. Precio. Primero es menos 25. 25. Menos 25. Menos 25. ¿Ya? ¿Y el segundo?
70. 70%. Si aplicamos la fórmula, igual, variación en la cantidad demandada sería 70%. Variación en el precio, menos 25%, ¿no, chicos? ¿Cuánto haría eso? ¿Menos cuánto? Menos 2,8. 2,8. Y como les dije antes, siempre se expresa en valores absolutos. Sí. Sería 2,8. ¿Y eso es menor que 1 o mayor que 1? Mayor que 1. Mayor que 1. Mayor que 1. Cuando ese numerito es mayor que 1, ¿sí? Lo dice acá abajito. Se dice que la demanda Es elástica. correcto. Demanda es Elástica. elástica, ¿no? ¿Qué quiere decir elástica? Que al consumidor le importa el precio, es decir, un pequeño cambio en el precio le afecta al consumidor, ¿no es cierto? Vean que aquí el precio, fíjense que cambió un poquito nomás, ¿no, chicos? Sí. Pero miren cómo afectó bastante la cantidad. ¿Estamos con la lógica? Sí, Lisa. Sí. Perfecto. Entonces, hasta el momento hemos visto demandas elásticas e inelásticas, ¿no? Sí. Perfecto. Hasta ahí, hasta aquí, chicos, ¿se entiende la explicación de la clase? Sí, licenciado. Excelente. Excelente, muy bien. ¿Puedo borrar la pizarra, chicos? Sí. Todavía, Lice. Licenciado. Ok, todavía no me dicen. Todavía, por favor, Lice. Claro, si quieren pueden sacar una captura, ¿no? O luego ven el video como ustedes gusten, ¿no? Captura. ¿Me dicen? Ya, Lice, gracias. Perfecto, excelente. Entonces, voy a borrar la pizarra y voy a pasar a la siguiente presentación. Cálculo de la elasticidad de precio es lo que decíamos antes. Fíjense, cambio porcentual en la cantidad demandada ante cambio porcentual en el precio. Pero ahora le voy a enseñar otro concepto de elasticidad precio, que otra fórmula. La fórmula que les voy a enseñar se llama la elasticidad promedio, ¿ya? La elasticidad promedio. ¿Cómo calculamos la elasticidad promedio? Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos, ¿no? Les voy a enseñar a calcular, chicos, la elasticidad promedio. Aquí tenemos un punto A y acá tenemos un punto B, ¿correcto? Entonces, la elasticidad promedio, como su nombre indica, tal medio, pues, ¿no? Estamos calculando esta elasticidad. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la elasticidad promedio? Anótenla. La elasticidad de la demanda, ¿a qué es igual? La elasticidad de la demanda va a ser igual a ¿qué? Anoten por favor la fórmula. Es igual a Q sub 2 menos Q sub 1 sobre P sub 2 menos P sub 1 multiplicado por P sub 2 más P sub 1 sobre Q sub 2 más Q sub 1. Esta es la fórmula para calcular la elasticidad promedio, ¿ya? Fíjense que es un tanto diferente a lo anterior, pero apliquemos la anterior igual yo le puse fórmula de elasticidad de la demanda y esta es igual. O sea, lo mismo se llama. Claro, son dos maneras de... O sea, la primera que les expliqué se llama... Esta fórmula que les expliqué, variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio, lo que hicimos en los anteriores puntos, se llama elasticidad
arco. Anote, elasticidad arco. ¿Por qué arco? Porque estamos calculando la elasticidad del punto A hacia el punto B. Eso es lo que les enseñé en los dos problemas anteriores. La elasticidad arco del punto A hacia un punto B. Ahora lo que les estoy enseñando es a calcular una elasticidad promedio entre dos puntos. Ambos procedimientos conducen a resultados diferentes, pero a la misma conclusión. Repito, ambos procedimientos conducen a resultados diferentes, pero a la misma conclusión. Es decir, nos van a decir si la demanda es elástica o inelástica. A ver, calculemos con estos datos que tenemos. A ver, pongámosle el nombre. Esto sería P sub 1, ¿correcto? Acá teníamos Q sub 1. Esto sería P sub 2. Esto sería Q sub 2. Reemplacemos en la fórmula, queridos estudiantes, y veamos cuánto nos da. Sería Q sub 2, 11, menos Q sub 1, 9. P sub 2, 19,50. menos 20,5. Bien. Por 19,5 más 20,5. perfecto, 19,5 50. más 20,50 y 11 más 9, ¿no, chicos? Sí. Por favor, alguien que esté con su calculadora, nos hagan esos calculitos, por favor. Si fueran tan amables. Menos 4. Da menos 4, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Menos 4, dije. Da menos 4. Pero la elasticidad de la demanda nosotros siempre la expresamos en términos absolutos, que sería 4. Entonces estamos, al ser este numerito mayor que 1, estamos ante una demanda elástica o inelástica. Elástica. Medio. Es una demanda elástica, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, dicen. Es una demanda elástica. Eso quiere decir que al consumidor le importa el precio, ¿no es cierto? Al consumidor le importa el precio. ¿Y cómo se interpreta una elasticidad de menos 4? ¿Cómo se lee? Porque es importante interpretar la elasticidad. A ver, voy a hacer acá un pequeño recuadro para que usted aprenda a hacer la interpretación. Ya, bien. Si tenemos nosotros una elasticidad de la demanda de menos 4, se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. Acordémonos del concepto. Variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Una elasticidad precio de menos 4 quiere decir que si el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada, ¿en cuánto disminuye, chicos? En 4. En 4%, correcto. Repito, una elasticidad precio de la demanda de menos 4 quiere decir que si el precio aumenta en 1%,
la cantidad demandada va a disminuir en 4%. Vean que en este caso estamos hablando de una demanda elástica, es decir, que el consumidor es sensible, o sea, un pequeño cambio en el precio afecta a la cantidad demandada. Chicos, ¿se entiende? Sí, licenciado. Sí, licen. ¿Se entiende el cálculo? ¿Cómo se calcula? Sí, Sí, Licen. sí se entiende. Perfecto, esa es la manera de cómo calcular una electricidad promedio. Pero calculemos la electricidad arco, la que le enseñé hace instante nada más. ¿Me parece? A ver, apliquemos la anterior. La anterior sería variación porcentual en la cantidad demandada. Sobre variación potencial del precio. Correcto. Primero encontremos la variación de la cantidad, que sería ¿cuánto? Perdón, la cantidad sería 11. A ver. Sí. Menos 9. Menos 9. Sobre 9 por 100, ¿no, chicos? Sí. Y la variación porcentual en el precio, ¿cómo sería? 19,5, ¿no? Menos 20,50 sobre sobre 20,5. 100. por 100. ¿Cuánto daría arriba? Por 100, ¿no? Y eso para hacerlo porcentaje, ¿no? Hace falta calculadora científica. 22.2. ¿Cuánto da arriba? 22,2. 22,2%. Perfecto. ¿Y en el denominador? Perdón, en la variación del precio. Menos 4,87. Menos 4,87%. Perfecto. Si aplicamos la fórmula general, que me dice variación en la cantidad, variación porcentual en la cantidad, que en este caso sería 22,2%, y en el precio, menos 4,87%. ¿Eso daría cuánto? ¿4,5? Menos 4,5. Menos 4,5. Eso. Y eso lo expresamos en valores absolutos. Y daría 4,5. Le decía que sale diferente número, pero nos lleva a la misma conclusión. Es decir, estamos ante una demanda Elástica. ¿no? Ahora, ¿qué fórmula se sugiere? Se sugiere, ¿no? En realidad, ambas podemos usar dependiendo del problema, pero la que últimamente más se usa es la promedio, ¿ya? Es la promedio. Como es más equilibrada, ¿no? Porque me muestra el promedio entre dos puntos. Pero la primera no está mal, la podríamos aplicar ambas de manera indistinta, ¿no es cierto? ¿Estamos, chicos? Sí. Perfecto. Excelente. Sí, Licen. Muy bien. Entonces, ¿puedo borrar, chicos, la pizarra? Sí, licenciado. Bien. Sí. Continuando con la explicación. Ahora viene algo importante, ¿no? Obviamente importante. ¿Qué factores influyen en la electricidad de la demanda? O sea, hemos visto demanda elástica y demanda inelástica.
Demanda elástica e inelástica. Hay más, pero hoy quiero solamente que usted entienda una demanda elástica y una demanda inelástica. Ya el día de mañana voy a entrar en más detalles sobre las elasticidades, pero hoy mi trabajo es ese. Bien, ¿qué es lo que hace que una demanda sea elástica o inelástica? O sea, ¿qué, en otras palabras, lo que están viendo aquí, ¿qué es lo que hace que una demanda tenga una elasticidad mayor a 1 o una elasticidad de la demanda menor a 1? Y ustedes ven ahí que tenemos varios factores. Fundamentalmente tenemos ahí 3. A ver, hablemos del primero. Dice cercanía de sustitutos en cristiano. Escúcheme lo que le voy a decir. Si un bien tiene muchos sustitutos, su demanda va a ser elástica. Escuchen bien. Si un bien tiene muchos sustitutos, su demanda va a ser elástica. ¿Estamos con la lógica? ¿Por qué? Sí, licenciado. Por ejemplo, la elasticidad de la carne de res es elástica. Porque si sube el precio de la carne de res, la gente ya no consume carne de res porque la puede sustituir por otros bienes. ¿Estamos con la lógica? Sí. Entonces el consumidor es sensible. Sin embargo, la sal. Si el precio de la sal se triplica, ¿usted va a dejar de comer un churrasquito? No. Correcto. No. Entonces, la elasticidad de la sal es inelástica. O sea, la demanda de sal es inelástica. ¿Por qué? Porque no tiene muchos sustitutos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Perfecto. licenciado. Ahora, otro factor, chicos, es la proporción del ingreso que usted gasta en el bien. Por ejemplo, si usted de su ingreso total, usted gasta mucho en un bien, ejemplo, gran parte del ingreso, y yo sé que esto está grabado, pero voy a citar un ejemplo de la universidad, no voy a decir el nombre de la universidad, pero es en la que ustedes están, de un hecho que pasó hace tiempo. Lo vi. Hace unos 10 años, 11 años. La mensualidad que usted paga por su matrícula consume gran parte de su ingreso, porque el ingreso promedio de un estudiante, estamos hablando de entre 1.500 a 3.000, ¿no? Pongámosle 2.000, entre 1.000 y 2.000, un estudiante que trabaja medio tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, la matrícula le consume ¿cuánto de sus ingresos, chicos, en porcentaje? Casi todo. Ay, no exageren. Cuarta Un parte. 25 o 30%. Medio tiempo, dijo Listen. 100%. Claro, pues, por eso digo. Ya, Medio tiempo no se gana nada. hagamos lo siguiente, que sea 40%, un promedio general. ¿Estamos? Como Sí. usted destina un 40% de su ingreso a su mensualidad, entonces la elasticidad de la demanda por educación es elástica. Es decir, que si la universidad le sube el precio, hay mucha gente que va a dejar de estudiar. ¿Se entiende? Porque el consumidor, o sea, el estudiante, es sensible al cambio del precio. Y le hablo de este hecho particular. Una vez en el pasado, subieron la matrícula no sé cuánto por ciento, y adivinen qué, chicos, tomaron la universidad. ¿Qué tal? Tomaron la universidad. Bloqueo. Y eso yo me formé en la universidad pública. Yo estaba acostumbrado a los paros y a tomar la universidad. O sea, de hecho, yo tomé varias veces mi jefatura de carrera cuando era dirigente estudiantil, ¿no? Era bien fregado, ¿no?
Ok. Entonces, cuando las cosas no me gustaban, yo hacía rebeldía. Yo era, bueno, fui en su momento un líder en la universidad y aprendí bastante, ¿no? Pero lo fundamental es que yo estaba acostumbrado a las tomas, pero en el ámbito público, no en el ámbito privado. Entonces, desde el punto de vista microeconómico, eso quiere decir que el estudiante es altamente sensible al cambio del precio. ¿Por qué? Porque destina gran parte del ingreso al consumo de ese bien. Pero si usted destina una pequeña parte de su ingreso a ese bien, no le va a afectar que cambie el precio, ni lo va a sentir, ¿no, chicos? Sí, licenciado. Entonces, Como si que le usted, empeo un gato. más o menos, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, Perfecto. continuando con la explicación, estamos bien con el tiempo, continuando con la explicación. Otro factor importante, chicos, este me encanta explicarlo, es el tiempo transcurrido. Les explico lo siguiente, ¿no? En un principio, Dios hizo al hombre, no es eso. En un principio, jóvenes, ustedes estaban muy jóvenes quizás, pero tener celular era un lujo. Yo me acuerdo que mi primer teléfono era un Motorola y yo he hecho el fashion, digamos, con mi Motorola y mi cinturón, digamos, ¿no? Esa moda de esa época, ¿no? Así era esa época. Como existían, chicos, pocos celulares, las personas eran insensibles al precio, porque no había mucha marca, era un Motorola o era un Motorola. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, Pero licenciado. en la medida que pasa el tiempo, aparece la competencia, aparecen nuevas marcas. En competencia, en el mercado ya había muchos celulares de diferentes marcas. ¿Estamos con el ejemplo? Sí, licenciado. Entonces, ahí ya la gente se volvió sensible al precio. Si un Motorola le subía el precio, perfecto, no te compras un Motorola, te compras otra marca. ¿Se entiende? Entonces, conclusión general, cuando el bien es nuevo, es novedoso, todo el mundo lo quiere porque no hay sustitutos, pues no ve. Pero a través del tiempo aparecen productos que lo pueden sustituir y su demanda, entonces podemos decir que en el corto plazo la demanda es inelástica, ¿no es cierto? Pero en el largo plazo la demanda se vuelve elástica. Chicos, ¿se entiende? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Continuando con esta explicación, y para ir cerrando, por ejemplo, esto lo saqué del libro de Michel Parkin. Esto es un estudio, no me lo inventé yo, ¿no? Y como pueden ver, acá tienen bienes que tienen demanda elástica. Metales, por ejemplo. Si sube el precio del oro, usted no compra oro, pues no, ¿sí? Los vehículos, la gente es sensible a los precios de los vehículos. Esta parte quizás es más lógica, ¿no? Los servicios profesionales que algunos de ustedes va a prestar, por ejemplo, si usted sabe que una persona, en este caso cuando existen muchos sustitutos, y voy a hablar, por ejemplo, de una profesión, voy a hablar de los contadores, si un contador, yo subo mi precio, y como hay muchos contadores en el mercado, yo subo mi precio, nada, pues pierdo cliente porque mi clientela se va donde otro contador, hay muchos sustitutos. Pero esto es un promedio general. Lo ideal es que si usted es un excelente profesional, escúcheme, si usted es un excelente profesional, la demanda por su servicio va a ser inelástica. ¿Por qué inelástica? Porque si usted duplica el precio, la gente lo va a seguir buscando porque usted es bueno. ¿Estamos con la lógica? Sí, licenciado. Pero si usted es uno del montón y usted quiere subir su precio, no, pues de seguro
su demanda va a ser elástica. La gente sube un poquito el precio, no le van a querer comprar. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene usted de especial? ¿Qué lo hace especial? ¿Su color de pelo? ¿Estamos, chicos? Esa es la gran verdad. Pero sin embargo, vean los bienes que tienen demanda, chicos, inelástica, ¿no? Inelástica. Por ejemplo, el gas, escucha, más claro el ejemplo no puede ser. Creo que esto le poner de este lado. Ahí. Vean. Todas son menores a 1, ¿no es cierto? Chicos. Sí. Sí, licenciado. Por ejemplo, aquí el ejemplo más clásico y más fácil de explicar es el gas, la electricidad. Si, por ejemplo, la CRE sube la luz, usted va a decir, no, está muy cara la luz, cortemos la luz. No va a ser eso. Ni idea. El agua está muy cara, cortemos el agua, no nos bañamos. Yo sé que algunos quisieran, no mentira, no, nadie quisiera eso. No. Sí. No, hay que bañarse, Sí. no. Hay que bañarse, chicos. La ropa, por ejemplo, no, esto es el tabaco, esto es para lo vicioso, ¿no? La demanda por tabaco, por si triplican el precio del tabaco, la gente va a seguir fumando. ¿Sí? Al igual que el alcohol, dicen. No lo quería decir, ustedes Y lo la dijeron. coca. Ustedes lo dijeron, no yo. ¿No? Que conste en el Sí. acta. Lo más sagrado. La coca es eso. El paro sí. La coca, por si Dar acaso, cáncer en la lengua. la coca Sube acá 80 en la Bolivia le cuartilla llaman y hoja igual sagrada, hacen ¿no? cola. Sí, licenciado. 80 estaba la cuartilla, igual hacían cola. No, Bien, chicos. dicen que en la cuarentena nosotros vendíamos pan, estábamos haciendo pan y mi hermano vendía coca. ¿Y Sí. cómo venían los hombres y compraban una bolsita que vale 15 pesos por lo general? Y 2 pesos de pan, digamos, o 1 peso. Wow. No. Wow, no. Wow. Mucha la diferencia. Sí. Excelente. Excelente, ¿no? Bueno. Bien, chicos, esta es solamente la introducción al tema de elasticidades. ¿Qué le pareció? Chévere. Bien. Era la introducción nomás. Es la introducción nomás. Mañana vamos a extender este tema. ¿Listo? Hoy solamente es la introducción. Vamos a ver esto, cómo nos puede ayudar a tomar decisiones. Mañana les voy a enseñar eso. ¿Listo? ¿Aprendimos algo, chicos, el día de hoy? Sí, le dicen mucho. Perfecto. Sí, ingeniero. Muchas gracias a todos por estar en clase. Un abrazo. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, chicos. Ingeniero, esta clase, ¿para qué hora lo sube mañana? No, va a estar en 1 hora disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Ya está bien. Sí, igual en plataforma, igual también. Igual se actualiza La automáticamente. plataforma También. ¿Listo? Es para poder... mañana, hasta mañana. Un abrazo. mañana, Sí, Lice. que la Un vaya bien. abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.